huesos. ¿Cuánto van? 5. Más este de acá, esos son los huesos palatinos, son 6 pares. Uno de los huesos impares de acá, el vomer. Entonces el que nos falta es la mandíbula. Ya, pues tenemos los 14 huesos. Huesos de la cara, ya, eso es muy general, ¿no? Ya, que no sabe eso, ya. A ver. También se habla de puntos craniométricos. El punto más alto, el punto cráneo T, es el vértex, punto vértex. Está el punto pregmático, hasta la lamboidea, hasta el asterium, ¿ya? Y por acá hasta el estífanio. Ubicamos la línea temporal superior más la intersección con la sutura coronal y ahí está el estífanio. El interesante de acá de repente es el pterium, porque la intersección entre el ala meduloesfenoides, el hueso frontal, el parietal y el temporal. Pterium, porque por ahí se proyecta la arteria meningia o una rama de la arteria meningia o la rama anterior de la arteria meningia media. Y es una zona débil, un punto débil. Te manda como acá te puedes perder el conocimiento rápidamente. Incluso se puede fracturar. Y por eso que se puede producir el hematoma epidural. Entonces, si se forma el hematoma, pues... Ahora, ¿por qué? Porque si hay una fractura de tipo hendida, entonces el hueso se va hacia adentro, lacera la arteria meningia media. Se rompe y se empieza a producir el hematoma epidural. ¿Ya? Entonces, por efecto de masa, en este caso sería por efecto de volumen, ¿no? Entonces, el paciente, como nuestro cerebro es como una gelatina, inmediatamente se empieza a comprometer las determinadas áreas que se encuentran en ese nivel. ¿Ya? Entonces, el paciente puede sentir pues, sensación a vómitos, puede entrar, tener cefaleas, puede tener, siente una presión, pues, y empieza, pues, de repente a perder el conocimiento, ¿no? Y se pone inconsciente, entonces, pero si el paciente continúa más de, por ejemplo, más de 5 minutos de repente, o en este caso, en ese estado, o sea, no hay respuesta, no hay respuesta neurológica, entonces el paciente puede entrar en estado de deterioro neurológico. Entonces, ¿cuánto tiempo queda para aproximadamente, a lo mucho, 5 horas, ¿no? Para hacer la craniotomía? O sea, por ahí algunos 6 horas dicen, puede ser un poquito, pero lo recomiendo de 5 horas, mejor antes, ¿no? Craniotomía, ¿correcto? Entonces, de esa manera se aspira, se evacúa, pues, para que el paciente no entre en estado de deterioro neurológico, porque el personal de salud lo que debe evitar es eso. Eso es lo que debe evitar. Porque cuando el paciente entre en estado de deterioro neurológico, ya le puede haber secuelas, ya. Y hay daño cerebral. ¿Ok? Entonces, después te sigo pues la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lamboidea, ¿verdad? Cosas así. ¿Cuál es la más relevante? De repente esta, ¿no? Porque en el recién nacido encontramos la fontanela mayor o fontanela bregmática. Entre 12 meses o 18 meses se puede cerrar, recién ahí se cierra. Y es útil, por ejemplo, cuando hay una sospecha de una meningitis, de repente. Porque el bebé no le podemos hacer la punción lumbar todavía, pues, ¿no? Entonces, el sitio útil es la fontanela. Entonces, ahí nomás se aspira una pequeña cantidad de líquido cefalo y ya se saca. Para eso es útil, entonces, la fontanela mayor o bregma. Miren, de paso estamos dando algunas aplicaciones, ¿no? En cráneo nomás. Vamos a ver entonces base de cráneo, endocráneo, básicamente, y vamos a ver la calota o bóveda.
Por dentro estamos viendo el surco sagital para el seno longitudinal superior, ¿correcto? ¿Ok? Ese es el surco sagital para el seno longitudinal superior, ¿correcto? De ahí que en algunos cráneos o alguna bóveda se ve bien marcado, en algunas no tanto. Eso no interesa tanto ello, ¿no? Lo importante es saber que ahí está. Acá se ve, ¿no? Un poco acá adelante se ve también. Pero vemos que por adentro también vemos unos surcos o digitaciones, que esas digitaciones la deja pues la rama de la arteria meningia media. De ahí el nombre también conocido como hoja de higuera, por ejemplo. Pero también vemos unas fositas, llamadas fositas para las granulaciones aranoideas. Voy a dejar un alfiler ahí, ¿ven? Esa es una fosita hay varias ahí, para las granulaciones aranoideas. También conocido como la fosita de Pacione, ¿no? Esas granulaciones, pues, cuando lo vemos con la dura madre, ¿no? Con todo, sirve para que ayudan a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Entonces, acá voy a dejar un alfiler en una de las impresiones de las granulaciones aranoideas. Entonces lo pueden ver. Mejor lo cambio de color porque para variar, ¿no? Que va a ser amarillo. Entonces yo le digo, el amarillo es una fosita para granulaciones aranoideas. El turquesa es una de las impresiones o digitaciones de la rama de la arteria meningia. Sí, entonces. Acá adelante sea un poquito la cresta frontal, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos acá, la base. Entonces tenemos un compartimiento anterior o fosa craneal anterior, un compartimiento medio o fosa craneal media, un compartimiento posterior o fosa craneal posterior, ¿correcto? Y es como una escalera, ¿no? Miren, más alto, más abajo, ¿verdad? Como una escalera, ¿verdad? Escalón, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces vamos a ver, sobre todo en este de acá, miren. Acá vamos a ver lo más relevante. Lo primero que tenemos es la cresta frontal. Acá hay un foramen, que es el agujero ciego, ¿correcto? ¿Por qué ciego? Porque no tiene salida. Así que me contestó porque no ve. La cresta frontal, el agujero ciego, la posicrista Galli. Vale decir cresta de Galli. Ahí se inserta la hoz del cerebro. Entre estas tres superficies. Cresta frontal, posicrista Galli y el agujero ciego. Ahí está insertado. Y hacia el lateral de esta cresta Galli o posicrista Galli encontramos la lámina cribosa del etmoides. Y que tiene, ¿por qué decimos cribosa? Porque tiene muchos forámenes. Es como una coladera. Ustedes conocen la coladera, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, pues en casa van a decir que no tiene un colador. Entonces, el alfiler, sácame de color, el alfiler morado, si quieren, ¿ya? Entonces vamos a ver que se encuentra en un foramen o un orificio de la lámina cribosa del etmoides. Por ahí pasan los filetes olfatorios, que juntos van a formar los nervios olfatorios. ¿Ya? ¿De dónde se proyectan los nervios olfatorios? De la mancha amarilla. ¿Dónde se encuentra la mancha amarilla? En el tabique, en la parte más alta del tabique nasal, hacia el techo, pero en las fosas nasales. Ubicamos el cornete superior, ahí está la mancha. ¿Qué encontramos? Porque ahí están los cilios olfatorios. Ya eso es un poco de edificio, donde se encuentra la primera neurona de la vía olfatoria, ¿verdad? Ahí se generan los potenciales de acción, ¿no? ¿Sí o no? ¿O todavía no he hecho eso? Bueno, entonces de acá, sobre esta lámina encontramos los bulbos olfatorios. Ahí se encuentra la segunda neurona justamente de la vía olfatoria. En fin, lo importante es saber que acá hemos en uno de los orificios de la lámina cribosa y que por ahí pasan los filetes olfatorios y que juntos forman el nervio olfatorio, el primer par craneal. ¿Correcto? Listo. Después tenemos las eminencias mamilares con sus digitaciones, que eso hace que se presente así la cara orbitaria del cerebro, ¿sí? Y esto forma el techo de las órbitas. ¿Ve? Acá están las órbitas. Techo de las órbitas.
Esa es la porción horizontal del hueso frontal, interrumpido por el etmoides. Y acá, ya más atrás, tenemos el efenoides. El efenoides, que ya prácticamente vamos a ir a la fosa craneal media. Estas son las alas menores del efenoides. En su vértice, donde termina, ahí forman las apófisis clinoides anteriores. Entonces, las alas menores forman las apófisis clinoides anteriores, ¿correcto? Y entre ellos también vemos este surco. Y además, hacia ambos lados de ese surco, dos forámenes, uno en este lado y el otro en este otro lado, que es el agujero óptico. Agujero óptico por donde se proyecta desde la retina del globo ocular el nervio óptico. El nervio óptico. Entonces, parte de esa esfera del nervio óptico se cruzan y se recuestan acá. Este hay el nombre de quiasma óptico, pero este es un surco prequiasmático, o clásicamente conocido el canal para el quiasma óptico. ¿Ya? ¿Correcto? Pero también en sentido contrario va a ingresar una arteria, que es la arteria oftálmica. La arteria oftálmica ingresa, va a ir al globo ocular, va a irrigar, ¿no?, todos los músculos extrínsecos, intrínsecos, porque de esa arteria oftálmica vamos a ver que proyecta una arteria central de la retina, por ejemplo. Ahora, ¿rama de quién la arteria oftálmica? De la arteria carótida interna, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es eso? El agujero óptico. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué ingresa por ahí desde la arteria del globo ocular? El nervio óptico. ¿Y qué arteria sale? La arteria oftálmica. ¿Ah? Después tenemos esto. Entre las dos alas tenemos este espacio. Esa es la hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal. O fisura orbitaria superior. Se encuentra entre las dos alas. Ala menor, porque esta es el ala mayor. ¿Qué pasa? ¿Qué estructuras vasculonerviosas pasan por ahí? El óculo motor, que es el tercer par craneal. El troclear, que es el cuarto par craneal. El oftálmico, que es el quinto uno. ¿Ya? El abducens, que es el sexto par craneal. Y además, venas oftálmicas. Venas oftálmicas. ¿Correcto? Entonces, oculomotor, el patético troclear o el troclear, el oftálmico, el abducens y venas oftálmicas. ¿Está bien? Listo. Ajá. No, sí, sino que está fracturado ahí, está demasiado grande. Ahí está fracturado. Ajá. Entonces puede ser acá o acá, ¿no? Porque todos son pares, ¿ya? Ahora, luego tenemos acá la silla turca. Esta es la silla turca que va a estar o va a alojar aquí a la glándula madre del sistema endocrino, que es la hipófisis o glándula pituitaria, ¿verdad? Hacia el lateral de esta silla turca, porque este es su respaldar, vas a tener los senos cavernosos, ¿correcto? Y luego ahí sí le ponemos un alfiler amarillo, sí, pues, rosado. Encontramos así un foramen, que es el agujero redondo. Me parece que acá se ve mejor, vamos a verlo, sí, acá se ve mejor. Ese es el agujero redondo, ¿ya? Sí, un poco, acá está, Ese es el agujero redondo, o también, o agujero redondo mayor, o redondo, o agujero del maxilar. Ajá. Sí, por ahí pasa pues el nervio maxilar, que es el quinto 2. ¿Ya? Nada más. Ahora, y por acá luego tenemos este foramen, que es el agujero oval. Ahí está el foramen, que es el agujero oval, ¿verdad? Por ahí, ¿qué pasa? El nervio, el quinto 3. Pero como es el mandibular, de ahí el nombre del agujero mandibular. ¿Correcto? Pero además por ahí, sí, pero además también por ahí ingresa la arteria meningia menor o accesoria, ¿ok? Entonces por ahí ingresa el endocráneo, la arteria meningia menor o arteria meningia accesoria, ¿correcto? El nervio mandibular que pasa por allá es mixto, porque él tiene fibras sensitivas y fibras motoras.
¿ya? El quinto 1 y 2 no tienen fibras motoras, solamente el quinto 3, ¿correcto? Y más hacia el lateral, de pronto vemos otro foramen, ahí está. Ese es el agujero, ahí nomás, ¿no? Es pequeñito. El rojo es el agujero redondo menor o agujero espinoso. El agujero redondo menor o agujero espinoso. Acá también se ve, por si acaso, si ahí no se ve bien, lo ponemos acá, pues. Acá está bien. El agujero redondo menor o agujero espinoso. ¿Qué pasa por él? La arteria meningia media. La arteria meningia media con su venaje la acompaña, pero además ingresa el nervio recurrente meningio. Agujero rojo, hijo. Sí, rojo. Todo está señalado y a colores. Si no identifican colores, ya caballero. ¿No? Luego tenemos este. Este es el agujero carotídeo, por donde, o también llamado agujero lacero, porque tiene clásicamente anteriormente llamado agujero anterior, porque tiene una ranurita por acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa por ahí? La arteria carótida interna. ¿Con quién más? Con el plexo carotídeo. Plexo carotídeo que representa al simpático. Eso, o plexo pericarotídeo también. Rasgado también lo podemos decir entonces. ¿Perdón? Rasgado también lo podemos decir. No, más bien lacerum, más aplica el agujero lacerum. ¿Ya? Luego, no olviden que este es el respaldar de la silla turca, o sea, vale decir esto, ¿no? ¿Ya? Respaldar de la silla. ¿Está bien? Esto de acá. Y que acá está incompleta, ¿no? Pero es la que forman, pues, en ambos lados, en la parte más alta, las apoclinoides posteriores. Es la que forma. Pero como está incompleta, pues, podemos decir que está a este nivel, ¿no? Más o menos. Porque si hay unas anteriores, hay unas posteriores. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces luego acá, ya tenemos por acá los hiatos. Este es el hiato del petroso mayor, acá está el petroso menor, ¿ya? Pero casi nunca preguntamos eso, así que lo dejamos ahí. Y todo esto es el peñasco del temporal, o porción petrosa del temporal, donde vamos a encontrar ahí adentro el oído, de manera muy general, pero el oído tiene sus partes, ¿no? Acá a este nivel, ven, acá hay una zona plana, o acá también, esa zona, ese es el techo de la caja del tímpano, por eso hay el nombre, el tegmen tímpani. El tegmen tímpano. Pero luego vemos una pequeña elevación, ¿no? Una pequeña elevación, ¿ve? Elevación, ¿verdad? Se llama la eminencia arqueada e eminencia arcuata. Arcuata. ¿Quién hace que se forme así? Uno de los canales semicirculares del laberinto óseo. ¿Y dónde se encuentra ese laberinto óseo? En el oído interno. Y justamente ahí se proyecta. Acá hablando de ello, tenemos este de acá. Ese es el foramen. El foramen se llama así: meato acústico interno o agujero auditivo interno o agujero vestíbulo coclear. Agujero vestíbulo coclear. Se llama meato acústico interno o agujero auditivo interno o agujero vestíbulo coclear. ¿Correcto? ¿Por qué vestíbulo coclear? Porque tienes fibras vestibulares, fibras cocleares, justamente que vienen del laberinto, o sea, del oído interno. ¿Quién más ingresa por ahí? O sea, ellos salen hacia el sistema nervioso central. Pero hay unos que ingresan por ahí, es el nervio facial. El séptimo par ingresa con su accesorio, que es séptimo bis o intermediario Reisberg, ¿ya? Y hay una arteria que también ingresa por ahí, la arteria laberíntica. La arteria laberíntica, para irrigar el laberinto óseo, el oído interno. Porque la caja del tímpano lo irriga las arterias timpánicas, ¿ya? Rama de la carótida, la maxilar, rama de la carótida interna, la caroticotimpánicas, por ejemplo, ¿ya? En fin. Y acá, hacia el vértice, porque el peñasco del temporal tiene su base, que es esta, y este es su vértice. Cerca a su vértice
hacia la fosa craneal presenta una pequeña fosita. Si quieren lo dicen con cariño, o si no lo dicen, se dicen fosa nada más. Típica, ya que no quieren entrar. ¿Se puede ver acá? Acá. Ahí está. Ya está. Esa es la fosa, clásicamente, ¿eh? La fosa o fosita de Gasser, para el ganglio de Gasser. Hoy más se usa el término fosa trigeminal, para el ganglio trigeminal. El morado. Sí, sí, ahorita. Fosa trigeminal para el ganglio trigeminal. ¿El rojo? Bueno, ¿es rojo o es morado, no? Morado. Este. Fosa trigeminal para el ganglio trigeminal, ¿correcto? ¿Está bien? ¿Y este qué es? ¿Qué era? Ese es el agujero espinoso, agujero redondo menor. ¿Sí? ¿Cuál era la silla turca? Esta. Ay, pero está incompleta, ¿no? Solamente respaldando, pues está todo está bien. Ay. ¿Ya? Entonces ahí está la fosa trigeminal para el ganglio trigeminal, ¿correcto? O también le decía que también se llama conocido como la fosita de Gasser para el ganglio de Gasser. ¿Ya? Ahora, como ya estamos acá en la parte posterior, acá arriba hay un pequeño surco. Es el surco, acá también o acá también. El surco para el seno petroso superior. Surco para el seno petroso superior. Si hay un surco para el seno petroso superior, hay uno surco petroso para el seno petroso inferior, el de acá, ¿no? Surco para el seno petroso superior, surco para el seno petroso inferior. ¿Ya? Y luego, acá tenemos, ¿ve? Así ve, ¿no? Eso de ahí es el canal basilar, ¿correcto? También llamado clivus, ¿correcto? Acá, en la respaldar de la silla turca, vamos a encontrar ahí como que quien dice está en relación, íntimamente relacionado. Primero todo esto con la arteria basilar. Luego vamos a tener acá la protuberancia anular o puente de Barolio. Y en el clivus propiamente dicho, la médula oblongada o bulbo raquídeo. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, a nivel de la respaldar de la silla turca, el puente o protuberancia anular, también puente de Barolio, y en el clivus propiamente dicho, el bulbo raquídeo o médula oblongada. Y que eso pertenece al tallo cerebral, ¿no? Que ya vimos, ¿no? Con ustedes el tallo cerebral. Ahora, y luego tenemos esto, ¿no? Acá ve. Es el agujero, clásicamente, el agujero posterior o agujero yugular. Ahorita lo voy a volver. El agujero yugular, sí, ahí está. Ese de ahí. Sí, el agujero yugular. ¿Qué pasa por ahí? Los que siguen, pues, ¿no? ¿En qué pared craneal nos hemos quedado? En el octavo, pues, o vestíbulo coclear, ¿no? ¿Cuáles son los que siguen? El noveno, ustedes, y el 11º, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Claro, entonces, es decir, el glosofaringio, el vago y el espinal, ¿no? El espinal, porque las fibras accesorias del 11º parque van con ustedes. Eso es lo que no sabían, seguro. Eso es lo que no saben, tampoco le van a decir, seguro. Ni en físico, seguro. Entonces, ¿ya? Porque el espinal, si vemos las fibras espinales, miren, y todo tiene sentido, ¿eh? Porque las fibras del 11º va segmento medular 6, 5, 4, 3, 1. Esas fibras van directamente a estos músculos,
al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio. En cambio, las fibras rostrales o craneales van junto con el nervio vago. ¿Qué más tenemos? Esas son ese es el accesorio. ¿Y se acuerdan ustedes los recurrentes laringios? Morfo 3. Ya. ¿Se acuerdan que decíamos que los recurrentes laringios se dan las cuerdas bucales y también los músculos intrínsecos de la laringe? ¿Sí o no? No es que el vago lo haga. La fibra craneal del espinal va con los recurrentes. Ellos son los que van a dar movimiento al músculo de la laringe y al músculo bucal. Más o menos. Por eso hay nombre accesorio, pero solamente las fibras que van con el nervio va. ¿Y qué más por ahí? Para la mayoría dicen la yugular, pero es mentira. Yo siempre soy contraria, pero la yugular empieza a partir de acá. Porque acá el que entra es ¿ve? El seno simoideo, seno venoso simoideo, el seno petroso inferior. Se unen ellos primero. Y luego, abajo, forman esa dilatación acá, ¿ve? Forman ellos por eso acá se llama el seno, el golfo de la yugular, se llama acá, el golfo. O sea, hacen una dilatación y recién de ahí se proyecta la vena yugular interna. Recién de acá, no de acá. ¿Ya? Entonces hay una explicación, bueno, en fin, pero ya ustedes lo encontraron como el agujero yugular, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien, entonces, este es el agujero raboposterior o yugular, a gusto del cliente. Y nos faltaría el último, ¿no? El último par, pues, está acá. Primero voy a colocar el alfiler, ¿ya? El agujero condilio anterior o agujero del hipogloso. Ahí está, ¿ven? Blanquito. Todos lo van a ver, ¿eh? Ese es el agujero condilio anterior o agujero del hipogloso, porque por ahí se proyecta, pasa hacia el exocráneo el 12º par craneal, que es el nervio hipogloso. ¿Correcto? Sí. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Lo que pasa es que es muy grande, ¿no? Ya está. El agujero condilio anterior o agujero del hipogloso. Por ahí se proyecta desde el endocráneo hacia el exocráneo el nervio hipogloso. ¿Correcto? Ya, César. Cuando señalemos a veces, cuando está así, si es que está muy suelto, por ejemplo, ponemos con un papelito ahí, ¿no? Lo ponemos para que no se caiga. Pero no todos los agujeros se encuentran así tan amplios, ¿no? O sea, ya, pues, finalmente, y hemos dicho que estos son los senos simoideos, por acá está el seno transverso. Seno transverso, ¿se acuerdan que vimos el seno transverso que se proyecta desde la confluencia de los senos? ¿Y cuando hicimos meninges? Ya, por acá se proyecta, deja su impresión, seno transverso, de ahí se como seno simoideo, y este se une con seno petroso inferior, y recién por ahí ingresan los dos por este agujero. ¿Ya? Ahora, pero también estas son las fosas cerebelosas, para los hemisferios cerebelosos. ¿Ya? Y finalmente, pues este grandote, ¿no? Como es más grande, por eso de ahí el nombre agujero magno, o mayor, vale decir mayor. Pero como está en el hueso occipital, también hicieron el agujero occipital. ¿Correcto? ¿Qué pasa por ahí? ¿Hasta ahí llegó el bulbo raquídeo? Sí, hasta acá. De ahí va a comenzar la médula espinal. Entonces, y esos continúan, no es que esté bloqueado, ¿no? Continúa y forma parte del sistema nervioso central. Entonces, pasa por acá. Por lo tanto, ¿qué más pasa? La meninge, sus envolturas. La dura madre, la aranoides, pía madre, el líquido cefalorraquídeo. Y el sentido contrario ingresan de cosa, las arterias vertebrales, pero luego en sentido, luego van a salir nuevamente arterias. ¿Qué arterias? La arteria espinal anterior, las arterias espinales posteriores, ¿verdad? Porque ellas son ramas de las arterias vertebrales. Incluso algunas veces las espinales posteriores pueden salir de
de la pica, ¿verdad? Ramas de la pica, de la vía cerebral posterior inferior. ¿Qué más? Ingresan filetes, estructuras o nervios raquídeos o espinales. ¿Por qué? Porque acabamos de decir el segmento medular 6, 5, 4, 3, 1 y 2, 2, 1 del espinal. Y a veces no se menciona lo primero de los primeros segmentos medulares, el trigémino, el tracto espinal del trigémino, por ejemplo. También. Bien. En fin, por supuesto va a haber venas, pero también que acompañan las arterias. Venas, ¿no? Que acompañan las arterias. Esas son las estructuras que pasan por el agujero occipital o magno. Acá, por ejemplo, está fracturado, pero sin embargo, acá vemos, ¿no? Esto, ¿no? Esta es la protuberancia occipital interna, también llamado prensa aerófilo. Prensa aerófilo, ¿por qué? No sé por qué. Porque acá, primero, ¿se acuerdan que hablamos de senos neurales? Acá está el seno occipital, ¿no? Seno occipital más el seno recto, ¿se acuerdan del seno recto? Más el seno sagital superior o longitudinal superior. Acá este punto confluye, acá se confluyen los senos. Y es por eso que acá se proyecta el seno transverso, miren. Seno transverso, seno transverso. De ahí sigue como senos simoideos. ¿Ya? ¿Qué más? Todo eso es endocráneo. Endocráneo. ¿Ya? Endocráneo. ¿Ya? No olviden que son las cosas cerebelosas para los hemisferios cerebelosos. ¿Ya? Endocráneo. Una típica y que ustedes nunca debieron olvidarse. Nunca debieron olvidarse. ¿Qué es eso? Es una típica. ¿Qué es eso? Una típica. Entonces, en pleno centro del agujero occipital o agujero, ¿qué cosa pasa por ahí? El bulbo raquídeo y la meninges cerebral. Hablando del oval, el oval también se ve por acá. Ahí está el oval. Ese es el oval, acá está el espinoso. El rojo. Este. No importa, está revisando. No importa, como estamos acordando, mejor dicho, porque por eso digo pregunto. Ya, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto de acá? Es la espina. ¿Qué es esto? El apófisis mastoide. Mastoide. ¿Y este? La espina. Apófisis estiloides. Por lo tanto, este es el agujero estilomastoide. Profe, su dijo. Sabía que iban a decir eso, perdón. Ya. ¿Qué pasa por ahí, pues? El nervio, la vena y la arteria espinacea. ¿Y ahí qué nervio? Nervio. ¿Cuál es este? El que te permite, el que te pide notar el gesto del desprecio. Facial. El facial, pues, es motor, pues. Es el gesto del desprecio, ¿viste? Eso es típico. Puede ser. Tomo foto. Puede Las ser. fijas, profe, las fijas. Mira, que a eso no van a tomar foto, a eso no va a venir. Tengo fe, doctora. Un punto. Ustedes prefieren tener un 0,2 que un 0, profe. Prefiero tener un 0-1. Allá. Confío, doctor. Acá el exocráneo no hablamos mucho, ¿no? Porque supuestamente esto ya lo hicieron en cabeza, ¿no? En cuello. Morfo 2, que ahora es morfo general, ¿no? ¿Morfo 2 ahora es general? No, morfos no era anatomía general. Por eso le estoy diciendo. O sea, antes, hasta el siglo anterior era morfo.